otras voces. Un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces. Insumos para el debate. Bienvenidos. Muy buenos días a todas las personas que se siguen conectando ya con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Damos la bienvenida a Adriana Robledo, ella es representante de Prensa Latina, con quien vamos a conversar sobre esta, Adriana Valdés Robleño, perdón, estimada Adriana, bienvenida a Hoja de Ruta. Bueno, la idea es que ya se cerró la campaña electoral aquí en Ecuador, pero tú como prensa internacional, ¿cuál ha sido la imagen que ha dejado esta campaña que, como dije al inicio del programa, pues quedará en la retina de los ecuatorianos como una de las más violentas que se ha vivido en el último tramo de democracia que hemos tenido desde el año 1979 hasta estos días? Estimada Adriana, bienvenida y buenos días. Hola César, buenos días para ti y para toda la audiencia de Hoja de Ruta. Sí, realmente como periodista debo mencionar que esta ha sido una campaña que sobre todo en la última semana fue un poco tensa, el ambiente un poco enrarecido, incluso en las calles, no solo en lo político, sino también los ciudadanos, aunque uno salía a la calle y veía una vida relativamente normal, las personas en sus trabajos, haciendo sus actividades cotidianas, en realidad se sentía esa tensión de la situación que está viviendo el país en cuanto a este tema que tiene que ver con la violencia. También para el trabajo periodístico que hacemos los corresponsales que estamos aquí, igual la prensa nacional también era un poco preocupante porque, los periodistas estamos y quizás puede que no seamos el blanco de la amenaza, pero si estamos en un lugar donde está un candidato amenazado, un político, un funcionario, o sea, existe riesgo de lo que pueda suceder. Por tanto, esta ha sido una campaña que en un inicio yo decía, no parece que este país esté en campaña electoral, porque cuando uno salía a las calles prácticamente no veíamos, como pasó en las seccionales, que había muchos carteles en las calles, constantemente personas repartiendo volantes. En esta campaña eso no ocurrió en un inicio. Recordemos que esto es una elección excepcional, anticipada por el decreto de muerte cruzada del presidente Guillermo Lasso. Entonces, eso, como era un proceso atípico, quizás en un primer momento eso no ocurría. Realmente la campaña se empezó a vivir ya en las últimas semanas, en la última parte, y bueno, y lamentablemente, después de lo ocurrido con Fernando Villavicencio, bueno, pues todo cambió en el escenario electoral, aunque hay que decir que fue como que ese hecho fue como el vaso que colmó la copa, porque ya la violencia política ya se estaba viviendo desde antes con otros políticos y otros funcionarios en otras provincias del país que también fueron asesinados, otros no llegaron a ser asesinados. En fin, todo este tema de la inseguridad marcó todo lo que fue la campaña, marcó el trabajo periodístico para nosotros y por supuesto iba a marcar la jornada electoral del próximo domingo, probablemente en eso están pensando los ecuatorianos cuando vayan a las urnas. Sí, efectivamente, hemos visto esta última semana, pues estas tensiones que se han vivido, obviamente con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, pues todas las cosas han cambiado. Pero, ¿cómo ves tú este tema de que, bueno, no sé, si has cubierto otras elecciones en donde se pueda marcar como un punto de referencia que estas elecciones o esta campaña se ha dado por el tema de acusaciones directas entre grupos políticos, ¿no? O sea, ustedes son los asesinos, ustedes esto, ustedes la mafia, y los otros no, ustedes son lo contrario, ustedes nos dicen lo que ustedes creen que somos y cosas así, ¿no? Se atacan entre ellos y en definitiva lo que menos ha habido es propuestas, o sea, eso es lo que más ha faltado en esta campaña. Pero tú has visto así en otros países que se haya dado este tipo de violencia, de verbal inclusive, entre candidatos.
Sí, a ver, las campañas en otras naciones también muchas veces están, sobre todo en nuestros países aquí de la región de América Latina, muchas veces también están cargadas de ese odio, sobre todo ese odio verbal, y cuando hay posturas que están en lados contrarios del espectro político, del espectro ideológico, siempre hay esa tendencia a hacer campañas sucias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es de Ecuador. Por ejemplo, en Brasil, cuando Bolsonaro fue a las elecciones, que aspiraba en el año 2018, que aspiraba a la presidencia, ahí hubo una campaña muy sucia de ataque a los candidatos progresistas del Partido de los Trabajadores, específicamente de Fernando Haddad en ese momento. En ese caso, no creo que Ecuador sea la excepción. Ese tipo de campañas sucias sí se han visto en otros países, en otros momentos. Lo que sí es inédito y, bueno, al menos es la primera vez que lo vea, es el nivel de violencia política al punto de asesinar a un candidato presidencial. Es cierto, las personas lo han hablado en otras naciones, en Colombia, en México ha ocurrido, candidatos presidenciales asesinados, eso fue en los años 70, en los años 80. El mundo ha evolucionado, los procesos democráticos también, y Ecuador ha llegado a un punto donde en vez de avanzar, lo que tal parece es que ha retrocedido en el tiempo, sobre todo con este tema que se está viviendo de la violencia. Y lamentablemente eso ha opacado la discusión sobre otros temas que también son importantes para la vida de la población, por ejemplo, el tema de la economía, del empleo, de la cultura, todas esas cosas que son importantes, que tienen que ir de la par con una política de seguridad, han quedado en un segundo plano en el debate de la campaña electoral. No solo me refiero al debate que fue televisado, sino como tal a todo el proceso de la campaña. Hubo muchos temas que quedaron fuera justamente porque como la ciudadanía está pensando en la seguridad, los candidatos entonces se concentran en ofrecer lo que la ciudadanía quiere, pero no es lo único en lo que el país tiene problemas, en lo que se debe trabajar en un próximo gobierno, que quizás son cuestiones que pueden ayudar a disminuir justamente también el tema de la inseguridad y del avance del crimen organizado en el país. Algunos lo han mencionado, está claro, pero no ha sido el foco de la campaña, y ya le digo, ha habido muchos temas que han quedado, por ejemplo, política exterior. Prácticamente ninguno de los candidatos ha mencionado cómo va a ser su postura en cuanto a política exterior. Entonces, son vacíos que han quedado justamente porque la situación interna del país es complicada y la inseguridad, lógicamente, es algo que nos tiene a todos, incluso a los que no tenemos que votar en estas elecciones, pero que estamos aquí en Ecuador, nos tiene preocupados a todos. Claro, la preocupación es grande y también no sé si esto tú crees que pueda traducirse en un ausentismo dentro de las elecciones por ese miedo que tiene la gente a, por ejemplo, salir. Habíamos visto campañas antes, como tú bien decías, de había gente repartiendo volantes, gente parada en las esquinas abriendo las pancartas de sus candidatos. Todo eso no se vio en esta última semana. Al contrario, y como ayer decía nuestra compañera Paulina Pérez, decía, yo vengo manejando y parece un domingo en la noche, no hay nadie en las calles, o sea, esto no podría también traducirse el día domingo, o podríamos pronosticar un serio ausentismo en estas elecciones, a pesar de que aquí en el Ecuador el voto es obligatorio. Exactamente, a pesar de que el voto es obligatorio, muchas personas quizás están dispuestas a pagar la multa si es necesario, con tal de no salir de sus casas y sobre todo de no llegar a un centro electoral donde no se sabe lo que puede ocurrir. El ministro del Interior
y la presidenta del Consejo Nacional Electoral. De hecho, el Consejo Nacional Electoral ayer envió un comunicado a la prensa reiterando que habrá 53.000 policías en las calles, que 43.000 militares estarán custodiando los centros de votación, que habrá revisión a quienes lleven paquetes y mochilas, le piden a la ciudadanía que, de ser posible, lo eviten porque habrá revisiones. A pesar de todo eso que el gobierno, desde el gobierno y desde el Consejo Nacional Electoral se está informando, la ciudadanía tiene temor, porque en los últimos tiempos, a pesar de todas las medidas que el gobierno ha anunciado y de todos los estados de excepción que desde la presidencia se han decretado, a pesar de eso, la escalada de muertes violentas ha seguido subiendo. Entonces, muchas veces las personas piensan, ¿qué me garantiza a mí que yo vaya a votar, que no vaya a pasar nada? Entonces, es posible, quizás, ojalá no ocurra ningún hecho lamentar en ningún centro de votación, ojalá las personas vayan a votar y reine la tranquilidad en el día de las elecciones, porque sin duda Ecuador necesita una decisión sabia en ese día de las elecciones para superar este momento tan difícil que el próximo presidente no va a poder resolver, sea quien sea, la tendencia que sea, algo que no se va a resolver de un día para otro. Es algo que lleva tiempo. La inseguridad y el avance del crimen organizado no es algo que de un día para otro se resuelva. Son políticas que tienen que ser integrales y la mayoría de los resultados se ven más a largo plazo. Pero bueno, siempre es una esperanza y lógicamente eso está en las manos de los ecuatorianos, de los 13,4 millones de ecuatorianos que están convocados a las urnas el próximo domingo. Así es, eso es lo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? No hay un presidente que solamente va a estar como, digamos, de transitorio un año y medio. En un año y medio posiblemente pueda cambiar en algo la política pública, pero no va a solucionar de la noche a la mañana todo. Estimada Adriana, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros esta mañana, darnos tu visión desde la prensa internacional, lo que ha sucedido en esta campaña electoral. Tu mensaje final a nuestros amigos que nos escuchan. Bueno, justamente eso, que a pesar del temor que vayan a votar, Ecuador necesita un cambio y necesita un líder que por lo menos, aunque sea en un año y medio, siente las bases para volver a que Ecuador sea un país tranquilo sobre todo y también con políticas sociales, de desarrollo social para que el país vuelva a crecer. Muchísimas gracias. Hemos estado con Adriana Valdés Robreño. Con ella hemos conversado sobre la campaña electoral que ha finalizado ya en esta semana. Un abrazo, estimada Adriana, y muchísimas gracias por estar siempre con nosotros.